leudantes o agentes gasificantes son sustancias que son capaces de incorporar gas a los productos que van a ser horneados. Esto con el objeto de aumentar su volumen y modificar la textura final del pan. Las levaduras son microorganismos unicelulares que podemos ingerir. Estas microbacterias necesitan azúcares para su ciclo de vida. Cuando las levaduras se alimentan, producen gases. A esto se le llama fermentación. Si mezclamos un poco de agua templada con harina y azúcar o miel, colocamos en un lugar cálido. En minutos se forman burbujas y empieza a aumentar su tamaño. Esto es la levadura que está viva y lista para usarse. En proceso de panadería se llama masa madre. Ahí las levaduras crecen y se reproducen. Es mega importante que nunca se añada agua caliente a las levaduras o dañarán el proceso de fermentación. Podemos dividir los agentes leudantes en dos grandes grupos, las levaduras y los impulsores químicos, mejor conocidos como levaduras químicas. La levadura seca es una levadura parcialmente deshidratada, conservada en estado latente con un contenido de agua aproximado del 5%, normalmente envasada al vacío para prolongar su conservación. Se utiliza principalmente en panaderías en donde es difícil tener levadura fresca, pero sus características fermentativas son las mismas. Su equivalencia respecto a la levadura fresca es de 1/3. Es decir, 3 gramos de levadura seca equivale a 10 gramos de levadura fresca. Por lo general, y salvo en panes con mucha grasa o muy dulce, la proporción ideal de levadura fresca a emplear es aproximadamente de un 2%, lo que correspondería para medio kilo de harina entre 3.3 gramos de levadura seca o 10 gramos de levadura fresca. En los otros casos se podría llegar a emplear hasta un 4% o incluso más. La masa madre o levadura natural es una masa compuesta de harina de trigo o de centeno, de agua potable y en ocasiones sazonada con sal, sometida a una fermentación natural acidificante cuya función es la de producir la subida de la masa. Explicar los fenómenos producidos por la levadura en la panadería es explicar una serie de funciones enzimáticas que realizan unas enzimas que produce la levadura que se conocen como cimasa. Sin la presencia de estas enzimas, la levadura no podría generar el anhídrido carbónico y el alcohol. La primera reacción de la levadura se produce prácticamente de inmediato al momento de agregarla a la masa. Es la primera etapa de la fermentación. Para realizar su función de manera estable se necesita una temperatura adecuada. Esta temperatura, una vez finalizado el amasado, viene dado por la temperatura de la masa y la temperatura ambiente a la que va a fermentar. La variación de la temperatura va a ejercer una influencia directa sobre el comportamiento y la velocidad de la reproducción de la levadura. Entre los -4 grados y -2 grados centígrados tiene una actividad nula. De los 2 a los 4 grados centígrados una actividad débil. Entre los 26 y 28 grados centígrados es la temperatura óptima. De los 38 a los 42 grados centígrados, actividad débil. 50 a 55 grados centígrados, actividad nula por destrucción de la célula. Por eso, en el caso de lugares con temperaturas muy altas o épocas calurosas o húmedas, la velocidad de fermentación aumenta, por lo cual la dosificación de levadura debe ser inferior respecto a épocas frías. Si partimos de una dosificación de 1.5% con respecto al total de la harina, es decir, 15 gramos por cada kilo de harina, en verano la dosis puede bajar hasta 1% y en invierno puede aumentar hasta el 2.5 o 3% para obtener tiempos de fermentación similares en todos los casos. Los leudantes químicos más utilizados en la panificación son el bicarbonato de sodio y el bicarbonato de amonio. Su efecto es capaz de desprender gas bajo ciertas condiciones de humedad y temperatura.
El polvo para hornear es una levadura química de doble acción que se usa para aligerar la masa e incrementar el volumen de productos horneados como pasteles, biscuits y panqués, además de productos como las tortillas de harina. Sus ingredientes son bicarbonato de sodio, sulfato de aluminio y sodio, fécula de maíz, sulfato de calcio y fosfato monocálcico. La doble acción significa que en 2 etapas de la elaboración del producto horneado se va a producir desprendimiento de gas CO2 y estas etapas son las siguientes. La primera es durante el batido y se consigue aligerar la masa. Y en la segunda es durante el horneado, en donde se produce el esponjamiento del pan. Las cantidades que se recomienda usar es en ciudades con altura menor a 2000 pies, 40 gramos por kilo de harina o un 4%. Y en ciudades con altura mayor de 2000 pies, 30 gramos por kilo o un 3%. El bicarbonato de sodio se utiliza como regulador de acidez y también como agente gasificante en productos de repostería. Es una sal que tiene un buen poder leudante. Y bueno, con esto concluimos con los elementos básicos en la panadería y la pastelería, así que nos vemos con el siguiente tema.